De bipolar a bipolar. Es una guía práctica para afectados por el trastorno bipolar, sus familias y amigos con una peculiaridad. Su autor, Alejandro Hernández, padece también este trastorno. Él está con nosotros esta noche aquí, en La Otra Mirada. Lo dicho, con nosotros se encuentra Alejandro Hernández, que es el autor de esta guía práctica. Alejandro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Sobre todo en este día en el que sé que estás preparando ya las maletas o la tienes listas ya hasta ahora, porque mañana te marchas a Barcelona para precisamente allí presentar este libro. Sí, he tenido la suerte de colaborar un poco con una distribución y una venta en Cataluña, más concretamente y en la península en general, que me ha permitido pues, un poco salir del archipiélago para intentar que este libro llegue al mayor público posible. Un libro, como decimos, versa sobre el trastorno bipolar. ¿Qué es exactamente el trastorno bipolar? El trastorno bipolar, para decirlo en muy pocas palabras, diríamos que es un trastorno del estado de ánimo. Es una enfermedad mental que se trata desde el punto de vista de la psiquiatría y que consiste, en vez de una deficiencia de tipo intelectual o cognitivo, que la persona va a sufrir episodios, crisis en su estado de ánimo, tanto hacia, por eso lo de los dos polos bipolar, hacia el polo maníaco o eufórico o hacia el polo depresivo, pues muy drásticas y muy intensas. ¿Cuándo se suele manifestar? Pues se suele manifestar pasada la adolescencia, entre los 17, 21, 25 años, aunque existen muchos casos de digamos, que se manifieste plenamente a posteriori, o incluso en los últimos años muchos niños diagnosticados con hiperactividad, con falta de atención, se está viendo que en realidad son cuadros de bipolaridad que están un poco empezando a gestarse en esos niños. ¿Se hereda? ¿Es hereditario? Sí, tiene un componente genético muy claro, aunque como muchas enfermedades que se heredan, no se sabe exactamente qué genes y exactamente cómo funcionan, aunque hay estudios en unas direcciones u otras, pero sí se sabe que es una enfermedad que se hereda y que tiene un componente genético muy importante. ¿Y al ser hereditaria se puede prevenir? Sí, se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer prevención, se pueden hacer estudios, pero todavía el trastorno bipolar es una enfermedad que las enfermedades que se conocen como idiopáticas, todavía de origen desconocido, se saben un poco mucho y en los últimos años se ha investigado mucho acerca de cómo funcionan, cómo aparecen, cómo interaccionan incluso con otras enfermedades mentales, pero todavía no hay un origen, una causa clara o unos genes determinados que sean los transmisores directos de la enfermedad. Lo que sí está claro es que hay distintos tipos, ¿no? Sí, las clasificaciones que se mueven en torno a los manuales europeos y estadounidenses, pues hablan sobre todo de un primer trastorno bipolar más estándar, el subtipo 1 que se suele hablar, que es aquel en el que tanto las crisis maníacas, como solemos decir, álgidas hacia arriba, son igualmente intensas como las de polo negativo depresivas. Se habla de un subtipo 2, que suele ser más común en la mujer que en el hombre, que hay depresiones de forma más común, mientras que el polo álgido de la enfermedad se da con menos frecuencia o incluso se da con menos intensidad. Y después está la ciclotimia, que es, por así decirlo, la versión leve de la enfermedad, en donde tanto los episodios maníacos como depresivos van a ser de intensidad leve. Y esos tres tipos serían los principales. Como comentaba al principio, has escrito este libro porque tú padeces la enfermedad. ¿Recuerdas, Alejandro, cuando te la diagnosticaron? ¿Cómo recibiste la noticia? Sí, perfectamente. Bueno, recibir la noticia, como nos pasa a la mayoría de nosotros, cuando te dan el diagnóstico son unas palabras que poco sentido tienen. Es como diciendo, empiezas a conocer lo que ello implica y lo que significa cuando uno, a lo mejor con ayuda de su entorno o uno mismo, se va informando o si tiene un terapeuta que digamos que como parte de su terapia es el que el paciente esté informado. Pero cuando te lo dicen como diciendo, la enfermedad la estás padeciendo igualmente, que te pongan un diagnóstico u otro, al menos en un primer momento no suele importar poco.
Luego, cuando vemos que gracias a ese diagnóstico nuestra calidad de vida mejora porque ese diagnóstico conlleva un tratamiento determinado, más apropiado, más certero, más conciso a aquellos síntomas que hemos estado padeciendo durante tanto tiempo, pues entonces, por supuesto, nos vamos dando cuenta de la importancia de ese diagnóstico. Pero en un primer momento es muy difícil que eso ocurra. ¿Quién se da cuenta de que padeces algún tipo de enfermedad? En este caso, ¿tú mismo o ya son los familiares los que se dan cuenta que algo ocurre? Bueno, eso depende un poco de cómo hayan sido las primeras crisis álgidas, las primeras crisis mayores. Si es una crisis de tipo eufórico o maníaco, suele ser más el entorno que te rodea el que se da cuenta, porque empiezas de repente a estar continuamente eufórico, no duermes, estás alegre todo el tiempo, empiezas a hacer gastos de dineros excesivos, empiezas a tener conductas, por así decirlo, aberrantes, en el sentido de que te metes en situaciones, conoces gente, sales, tal. Digamos, la persona que está padeciendo ese estado normalmente no se siente enfermo y de hecho no es consciente de lo que está haciendo ni en qué peligro se está metiendo. Pero el entorno sí, de repente ven que esa persona empieza a comportarse de una forma totalmente distinta a como es esa persona normalmente. Sin embargo, en el episodio depresivo, el que tú lentamente vayas cada vez cayendo en un estado de ánimo cada vez más triste, con menos energía, más depresivo, con pensamientos negativos cada vez más recurrentes y demás, digamos que eso es algo que te das tú más cuenta personalmente en tu interior que tu entorno. Tu entorno sí se terminará dando cuenta, pero seguramente después de ti. De todas maneras, la dificultad no es darse cuenta de lo que te está pasando, la dificultad es saber cuándo está la frontera que dices tú, mira, esto ya es una enfermedad. Esto ya no es que yo tenga esta personalidad o que yo esté triste o deprimido porque haya perdido mi puesto de trabajo, por poner un ejemplo, sino que ya hemos pasado un escalón que dices tú, no, ya debe verme un médico, tratarme e intentarme diagnosticar de lo que me está pasando. Y ese paso, ese ponernos en manos por primera vez de profesionales de la salud mental, suele ser el que le cuesta tanto al propio afectado como a la familia, que cree que es como una vergüenza admitir que lo que le pasa a su hijo, a su cónyuge o lo que sea, es un problema de salud más que una cuestión de personalidad o ambiental. Tú hablas de tu experiencia en este libro, imaginemos que eso le da una dimensión diferente, es algo más cercano tanto para los familiares, amigos, como para la persona que puede sufrir esta misma enfermedad, ¿no? Exacto. Yo a quien dirijo principalmente esta obra son a esas personas que a lo mejor ya están diagnosticadas, pero no se sienten muy identificados con lo que ello conlleva y a lo mejor su médico psiquiatra o su familia les han intentado explicar su situación y dices tú, pues, pero bueno, si este tipo de cosas te las enseña alguien que ha pasado por lo mismo que tú, que no se dedica solo y exclusivamente a dar un testimonio de su experiencia, sino que además te está dando unas herramientas y te está diciendo, mira, nosotros los pacientes de salud mental normalmente se nos suelen atribuir roles muy pasivos, es decir, que se tomen la medicación, que estén tranquilitos y para su bienestar. Y yo digo que no, yo digo que el paciente de salud mental en general y en concreto el de trastorno bipolar tiene un gran espacio, tiene muchas herramientas que puede utilizar para mejorar su bienestar y por supuesto cuando mejoras el bienestar de una persona con una enfermedad mental, mejoras la de todo su entorno. ¿Cuáles serían algunos de esos consejos que facilitas en el libro para estas personas? Bueno, pues yo creo que lo principal es esa expresión de coger, como quien dice, coger el toro por los cuernos, ¿no? Es como diciendo, el saber y creernos, porque muchas veces es difícil creérnoslo, de que podemos hacernos responsables en muchos niveles, en otros no, en otros está el tratamiento médico, está la psicoterapia, pero en muchos otros niveles, a nivel de psicoeducación y muchas actitudes que podemos aprender, podemos nosotros ser responsables y tomar un papel activo en nuestro bienestar y en nuestra enfermedad. Como diciendo, al igual que a una persona con una diabetes, como poniendo un ejemplo de otra enfermedad crónica, ¿no? Debe aprender, tener una dieta determinada, tener un control sobre sus niveles de azúcares en sangre y demás, pues nosotros, como trastorno de estado de ánimo que tenemos, debemos aprender a observar nuestro propio estado de ánimo, a observar qué dinámica está teniendo, si estamos
yendo hacia arriba, si estamos yendo hacia abajo, cómo va a influir eso en nosotros, si estamos dentro de un estado de ánimo normal o si ya nos estamos saliendo en un polo o en otro hacia aspectos más patológicos de la enfermedad, y tomar las medidas de precauciones lo más precoz posible que se pueda, para que evitar esas crisis, o que si se dan las crisis sean lo menos intensas posibles. Podríamos decir que llevar una especie de diario, ¿no? Sí, eso es una de las tácticas, por así decirlo, lo que se llama la gráfica vital en trastorno bipolar, que es en una gráfica poner como si fuese una línea ascendente o descendente de nuestro estado de ánimo, y ver un poco cómo oscila, cuándo oscila, osciló en una época determinada del año, cuándo me pasó algo determinado, cuáles son esos desencadenantes, esas cosas que nos hace que nuestro estado de ánimo se vuelva inestable, y lo contrario, y qué cosas pasaron o nos ocurrieron, o qué personas nos ayudaron a estabilizarnos. Y eso es un viaje de autoconocimiento que es duro, pero cambia la vida totalmente de la persona afectada por esta enfermedad. Nombrabas las épocas del año, influye como es la primavera, al igual que al resto, ¿no? Que no puede ser la enfermedad, la primavera, el invierno, el otoño, influye. Sí, a ver, en general los pacientes por trastorno bipolar son sensibles a los cambios. Y los cambios, dicho en el aspecto más inmenso de la palabra. Cambios en el horario, cuando a lo mejor cambias de una franja horaria a vivir en otra, de latitudes, cuando cambias a climas más fríos, a climas más cálidos, cuando cambian las estaciones, cuando cambias de puesto de trabajo, cuando cambias dentro de una misma empresa de puesto con mayor o menor responsabilidad, cambios, por supuesto, en la vida emocional. Se suele decir trastorno bipolar, pero la enfermedad en realidad se llama trastorno afectivo bipolar, porque todo lo que tenga que ver con el campo afectivo es mucho más sensible en la enfermedad que en otros campos. Entonces, todo lo que es la vida, pues vivir en pareja o no, las amistades, todo eso, la familia, todos esos aspectos, pues digamos que son marcadores, cosas que debemos tener en cuenta y observar y tener controlados, para un poco prever lo que estábamos hablando de la detección precoz de los posibles inestabilidad que pueda surgir a raíz de ella. La familia, por tanto, ocupa un papel fundamental, ¿no? Sí, sí. La familia, todo el entorno cercano a la persona, tanto su entorno laboral como amistades, pareja, hijos, familias, todo es... Y si nos está escuchando alguien que tenga un familiar con esta enfermedad, lo sabe, porque las enfermedades mentales, y en general y en concreto esta, es casi tanto que lo sufre el entorno como la propia persona, porque cuando la persona con la enfermedad está mal, su entorno sufre muchísimo, y cuando la persona está bien, ha conseguido una cierta estabilidad, pues el entorno cambia radicalmente también. Bueno, ahí tenemos ese mensaje, ¿no? Esperanzador. Sí, por supuesto. ¿Se puede ser feliz, Alejandro? Por supuesto. Yo siempre digo que los bipolares podemos hacer todo lo que no nos propongamos. Podemos vivir solos, podemos trabajar, podemos tener pareja, podemos tener hijos y demás. Simplemente vamos a tener que trabajar más para conseguir las mismas cosas, pero se puede conseguir todo. ¿Y dónde podemos conseguir tu libro, De Bipolar a Bipolar? Bueno, pues aquí en Tenerife y en Canarias en general estamos teniendo una distribución bastante buena. Podemos en librerías universitarias muy famosas de La Laguna, en Santa Cruz, también aquí en el norte, en Las Palmas, y digamos que está teniendo bastante acogida. La Isla, Lemus, el propio Corte Inglés, un montón en de todas sitios. las librerías. Sí, y como diciendo, y si no lo tienen, lo pides, y como estamos hablando de editoriales, por supuesto, no muy importantes, muy grandes, pero tú lo pides en una librería y se lo piden a la editorial y te lo consiguen. Perfecto, pues te deseamos muchísima suerte también en esa presentación que tendrá lugar mañana en Barcelona. Gracias. Y que sigas escribiendo, sino de este tema, de otros asuntos también interesantes. Seguiremos. Muchísimas gracias, Alejandro. Venga, a vosotros. Bueno, hoy hemos tenido la oportunidad en Noticias de Tenerife de conocer esa enfermedad, ese trastorno bipolar. Los hemos hecho con el autor de ese libro titulado De Bipolar a Bipolar, Alejandro Hernández. Llega el momento ahora de conocer la información del tiempo.